La lluvia es un asunto que ocurre en el pasado. Jorge Luis Borges. Vía Libro. Una estación para subir. Y hay días así, ¿viste? No solo se larga a llover con todo, sino que no saliste con paraguas, te agarró en la calle y encima te dejaron solo. Digamos que no te falta nada. Bueno, buenas noches. Estamos en otra edición de Vía Libro hoy para hablar de un libro escrito por Sorín sobre John William Cook, La mano izquierda de Perón, que sacó Planeta en el 2014, pero que ahora se ha reeditado y con agregados, con una versión corregida y aumentada y por la red, con una modalidad muy interesante, porque hay que empezar a prestarle atención a nuevas maneras de circular del libro. En este caso es por la red y a la gorra. Y si no podés pagarlo, pero si podés pagarlo, tu honestidad tiene que dictar contribuir con ese esfuerzo. John William Cook fue un personaje clave de la vida política argentina, un abogado que nació en La Plata en 1919, murió en Buenos Aires en 1968, fue el diputado más joven que tuvo el Congreso Nacional, creo que a los 25 años, presentó una cantidad de leyes muy avanzada para la época y tras la caída de Perón se transformó en su primer delegado personal y su heredero material y político, ¿no? O sea que fíjense el nivel que le otorgaba Perón en ese momento a este abogado de origen radical, fíjense ustedes, que se hizo peronista, después fue, digamos, promediando el peronismo como tantos argentinos, ¿no? Con posiciones de izquierda. Pero bueno, vamos a ver, Pablo Bing va a tirar estas señales para que sepamos quién es el autor, Daniel Sorín. Señales de vida. Daniel Sorín nació en Buenos Aires en 1951, es narrador, ensayista y biógrafo. Obtuvo el premio MC con Error de Cálculo, una novela donde narra los horrores de la dictadura militar. Escribió también La última carta, sobre una carta clave precisamente de John William Cook a Perón. Plan Patagonia, El Cerco. Trabajó durante 20 años en la Biblioteca Nacional y hoy vamos a hablar de su libro John William Cook, La mano izquierda de Perón. No tenemos acertijo hoy por merma de colaboraciones, pero lo retomaremos el sábado que viene, entregando siempre estos libros que los lectores suelen agradecer. Bueno, dialogamos con Daniel Sorín, el autor de este libro sobre John William Cook, en una primera parte un tanto sobre su ideario y sobre su actuación en el Congreso. Vamos entonces a la charla con Daniel Sorín. Bien, en 2014 apareció, publicado por Planeta, el libro John William Cook, La mano izquierda de Perón. Pero tenemos novedades con respecto a su difusión. Decime, Daniel, ¿cuáles son?
Bueno, Vicente, ante todo, muchas gracias por llamarme. Y aparte, en la radio de las madres, yo soy escucha de la radio y me genera un gran placer. Bueno, las novedades es que salió una reedición por Al fondo a la derecha, de una editorial de nombre extraño. Que no le hubiera gustado a John William Cook, precisamente. Sí. Que edita libros digitales, y esta edición tiene algunos agregados sobre la primera. Por ejemplo, la polémica que Cook sostuvo con León Rosisner, ahí Rosisner el bueno, digamos. Sale junto con un libro de Miguel Maceo, un libro extraordinario, El hereje, también sobre John William Cook. La editorial ha puesto ambos libros, atento al público que quiere llegar, de un sistema novedoso, que es novedoso para la literatura, pero es algo que los artistas populares, los músicos y actores ya han hecho, que es a la gorra. O sea, la gente entra en las W, que en realidad ya no hace falta ponerlas, pero digamos www.alfondoaladerecha.ar, y en algún momento, siguiendo la ruta de los libros, va a tener 4 posibilidades: retribuir a editores y a los autores con 200 pesos, con 400 pesos, con 600 pesos, o bajarlo, dijera ahora no puedo, y te lo van a enviar igual, digamos. Ajá. A mí me pareció bárbaro porque, bueno, asumimos, Miguel, yo y la editorial, como nuestro pequeño aporte militante, digamos. Está bien, sí, sobre todo para difundir un tipo de obra que no va a ser difundido desde la centralidad de la difusión de los libros. Y bueno, sin duda que esta nueva puesta en marcha del libro permite volver a pensar el tema. Empezaría a pensarlo para un oyente que por ahí se acerca sin tener mucha data, por el título, por eso que se llama relación título-texto, digamos, ¿por qué la mano izquierda de Perón? Bueno, eso es interesante. Yo en el libro divido la vida de Cook en 6 etapas, digamos. Hay una primera etapa de su primera juventud, que como el padre era radical, y no del radical de los mejores, en el sentido que era antipersonalista, o sea, antigoyenista. Después conocen a Perón. De hecho, el papá Isaac es canciller. De Farrell. Claro, sí. Pero bueno, el hombre fuerte ya era Perón. Claro. Y ambos se enamoran de Perón. Cook, me refiero al bebé, ya había tenido contactos con algunas personas muy, muy interesantes, Lago Mercino y Marcos, que lo habían introducido en una historia, digamos, de lo que después se llamó revisionista. En la segunda etapa es la etapa que él es diputado. Hay una cosa muy, muy interesante. Lo primero que hace Cook fue el intelectual de la bancada de diputados peronistas. La primera intervención es se opone a Perón, porque él se opone a firmar el Tratado de Chapultepec, que era básicamente el inicio, las posiciones de Estados Unidos en la Guerra Fría que se estaba abriendo en su patio trasero, en lo que ellos llaman el hemisferio, y que es América Latina. Ahora, después tiene 2 intervenciones verdaderamente extraordinarias. Una es sobre la Corporación de Transporte, donde hace un análisis extraordinario sobre lo que él llamaba, y nosotros podemos llamar, el estatus semicolonial de la Argentina. Y eso es interesante hoy, porque viste, Vicente, que hoy ya nadie habla de que somos una semicolonia. O sea que en algún momento de mi vida
nos independizamos y yo no me di cuenta. Claro. O no nos independizamos y ocultamos un hecho real. Pero vos fíjate, No Daniel, lo que estás diciendo es interesantísimo, porque hay una especie de tremenda trampa del lenguaje, según la cual esas palabras, coloniaje, imperialismo, formarían parte de una cierta vejez, cuando lo que lo reemplaza o trata de reemplazarlo es absolutamente más viejo que eso, como categoría política, digamos, ¿no? Estamos volviendo a una suerte de feudalismo precapitalista, o sea que serían pertinentes esas palabras. Sin duda, eso me trae, no me quiero desviar, pero eso me trae, viste que hay algunos intelectuales que dicen que la crisis de superproducción es una cosa del pasado. Y estamos viviendo una crisis de superproducción, porque en realidad quizás más tendría que haber llamado una crisis de demanda. Claro. Entonces la gente entendería que nos estamos refiriendo. No es que se produce mucho, es que no hay quien consuma, o hay menos, ¿no? Claro. Bien, ese debate es muy interesante porque él trae a una serie de autores marxistas. Todavía él es un peronista de los que yo llamo un peronista de las tres banderas. Y es interesante porque ese debate se produce en el 46, o sea, un poco menos de 30 años después de la Revolución de Octubre. Es como si, quiero decir, Lenin no era una cosa sumergida en el pasado, sino era un peligro real. Claro, ¿no? Claro. Y él creo que muy valientemente lo lleva a la discusión, bueno, en función de que él lo que plantea es que no coincidiendo con la utopía marxista, nadie como los marxistas han analizado al capitalismo. Y la otra intervención que yo recomiendo es cuando él defiende el proyecto de ley de represión de los actos de monopolio. Y tiene una actualidad, pero fenomenal. Yo ahora no lo voy a resumir, pero es interesante ver, por ejemplo, ahora que estamos y que la Argentina tiene una enfermedad crónica de la inflación, sin duda la inflación tiene múltiples causas. Pero la causa más importante en un país como la Argentina es su economía monopolizada. Hay algunos que plantean, no les falta razón, pero lo dicen de una manera tan suave, tan poética, que a mí me molesta, que dicen que la causa fundamental de la inflación es la disputa por la distribución, ¿no? Sí. Digamos, es una cosa deportiva. Uh-huh. Entró en un ring, está Daniel Sorín, uh-huh, y del otro lado está Roca, uh-huh, el grupo Pekín. Uh-huh. No duró 10 segundos. Por supuesto. O sea, digamos las cosas como son, tienen el poder, son los dueños del poder, y en esas condiciones cualquier gobierno, con las mejores intenciones, no puede solucionar el problema de la inflación. Lo que puede es, durante muy breve tiempo, aliviarlo. Por ejemplo, supositorio Feletti. ¿Cómo? Inyecciones Feletti, medicamento Feletti, claro. Aliviar. No, bueno, está bien, yo no quiero entrar en nombres propios porque aparte estamos en una veda y no es mi intención, pero quiero decir cosas generales y que van a todos los gobiernos, algunos con buenas intenciones y otros no, que es lo siguiente: si es cierto que la Argentina produce alimentos para 400 millones, entonces la lógica, o sea, si consumimos los mismos que exportamos, la lógica es desenganchar absolutamente el precio internacional del precio interno. Claro. Para lo cual, las retenciones es un remedio poco convincente. Uh-huh. Porque aparte, aplicamos retenciones a exportaciones que el Estado no puede controlar. Uh-huh. Entonces, uno piensa en el IAPI, en la Junta Nacional de Granos, claro, y dice, ¿y no será
esa la solución. El instrumento, claro. En fin, Cook se peleó con lo que él llamaba los burócratas. Es interesante la definición que va a hacer Cook sobre los burócratas, que no se refería a los empleados públicos, sino que decía no solo a burocracia sindical, se refería a la burocracia sindical, la burocracia política, el falso enemigo del enemigo. Es muy interesante. Entonces, como se peleó, en el 52 no estuvo en las listas y dejó de ser diputado. Claro. Así que la tercera etapa es la etapa de la revista De Frente. Claro. Todavía él es un peronista de las tres banderas, teniendo críticas para hacerle al gobierno peronista, que a partir del 51 está en crisis porque se le rompe el frente. Uh-huh. Se le empieza a romper el frente, se termina de romper en el 53, cuando lo que con optimismo hemos llamado siempre burguesía nacional se pone en contra y quiere una alianza con Estados Unidos. Pero quiero decir, mide sus palabras, porque la pregunta de un político es ¿quién va a lucrar con mi crítica, no? Claro. Después es el organizador de la resistencia. Yo creo que ahí Cook ve los límites de su peronismo, los límites del peronismo, ¿no? Es muy interesante, las cartas con Perón. En vez de un libro se puede hacer una enciclopedia al respecto. Es realmente extraordinario, ¿no? Así es. Estamos con Daniel Sorín en Vía Libro, aquí por Somos Radio, hablando de John William Cook, la mano izquierda de Perón, que había editado Planeta en 2014 y que ahora de alguna manera se relanza por las redes. Hemos repasado hasta aquí un poco la primera actuación, poco conocida, porque cuando se habla de John William Cook se habla enseguida del primer delegado de Perón tras la caída, y esta etapa que acaba de dar cuenta Daniel prefigura una personalidad política distinta dentro del peronismo. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos música, damos algunas noticias que tienen que ver con los libros y seguimos hablando con Daniel Sorín sobre su libro John William Cook, la mano izquierda de Perón. Estábamos hablando con Daniel Sorín sobre su libro John William Cook, la mano izquierda de Perón, y en este segundo tramo del reportaje se viene, digamos, lo más intenso, su designación, su vida en la resistencia, esa fuga cinematográfica que tuvo desde una cárcel del sur junto a Patricio Kelly, Cámpora, entre los que recuerdo. Vamos a escuchar el segundo tramo de la charla con el narrador y ensayista Daniel Sorín. Una actuación, Daniel, distinta, enjundiosa, de John William Cook en el Congreso, sentando posiciones que confrontan con los poderes reales, una suerte de distanciamiento, y después Perón lo erige su delegado personal con ese subrayado: si yo muero tienen que remitirse a él. ¿Qué pasa en ese momento para que Perón haga esa elección? Porque, como todo líder, está en el centro tratando de equilibrar hacia derecha e izquierda, y sin embargo, podríamos decir, elige por izquierda. ¿Qué vio Perón ahí para esa elección? A ver, a partir del bombardeo a Plaza de Mayo, Perón se da cuenta que necesita la ala izquierda. Es ahí cuando llama a Cook, le ofrece el Ministerio de Tecnología, y Cook dice que no es momento para eso, y es interventor en el Partido Justicialista de la capital. Uh-huh. Y es interesante porque lo primero que hace Cook es: vamos a hacer un padrón para ver en realidad cuántos afiliados tenemos, ¿no? Claro. El golpe probablemente era inevitable. Yo tengo mis dudas, ¿viste? En este sentido. Yo creo que al gobierno peronista le faltó una pata, puso mucho interés en llegar a un acuerdo con la oposición y no organizó el día después. Claro.
Me refiero fábrica por fábrica, barrio por barrio, cuadra por cuadra, la insubordinación civil, la huelga del día después. Claro. Probablemente no se hubiese evitado el golpe, porque el frente, que hoy se llama Nacional y Popular, estaba roto, pero el día después hubiese sido distinto. Bueno, de cualquier forma no se hizo. Cook empieza a organizar desde la cárcel la resistencia y le manda, es un milagro, logró mandarle una carta a Perón. Claro. Y entonces empieza todo un trabajo. Es decir, la resistencia fue espontánea, ¿no? Uh-huh. No es que la creó Cook, ni la línea de Diamante, que después fueron enemigos de Cook, de Marcos y de Lagomarsino. Pero Cook pudo organizarla. Él participa, él es uno de los que se escabullen de la cárcel de Ushuaia. Así es. Y creo que, ahora no recuerdo si fue antes o fue cuando ya estaba en Chile, que Perón lo nombra su heredero, no solo su representante, sino claro. su heredero. Ahora, digamos esto, durante mucho tiempo, y está en las cartas, Cook le reclamó que lo vuelva a decir, porque hay algo extraordinario y que nos pinta a los argentinos. Eran los primeros años que había fotocopias, ¿no? Entonces se distribuían las cartas. Así es. Pero los que estaban en otra posición, lo que decían es que era falsa. Bien. Claro. Entonces, Cook necesitaba que Perón lo diga por radio en uh-huh. Brasil, ¿no? Uh-huh. Creo que el que le nombra, el medio que está dispuesto. Y Perón no lo hace. Uh-huh. Perón no lo hizo nunca. Porque, si bien estaba con Cook, le servía el ala acuerdista, el ala del Eluar y los otros que, como suele pasar, hablaban con la dictadura. Claro. Bien, cuando la dictadura se va cayendo, te llama primero a una asamblea, hacer una constituyente, sí. Claro. Y ahí, Cook en Chile y Perón en Caracas, los dos al mismo tiempo se imaginan un escenario catastrófico, que es que gane Frondizi, que decía que había que volver a la Constitución del 49, con votos peronistas, sin que Perón llame a los peronistas a votar por Frondizi. Eso sería una catástrofe. Y entonces se corporiza el acuerdo entre Perón y Frondizi, que firman ambos. Tuvo que ver Cook en ese acuerdo, claro. Claro, exactamente, porque lo firman Perón y Cook por el peronismo, y Frondizi y Frigerio. Y Frigerio, claro. Exactamente. Es un pacto que los cuatro sabían que no se podía cumplir. Uh-huh. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los intereses eran no solo distintos, eran opuestos. Uh-huh. Frondizi hace lo que Perón y Cook ya sabían que iba a hacer, y que Jauretche, que estaba trabajando para Frondizi, dice que bueno, que en un momento dado, el 28 de marzo, antes de asumir, cambió el plan. Yo creo que Perón y Cook sabían que el verdadero plan de Frondizi era otro, del que decía. De manera que hacia finales del 58, las relaciones ya estaban mal, y ahí se produce la toma de Lisandro de la Torre, que es muy importante en la vida de Cook por lo siguiente. La realiza una serie de dirigentes sindicales que estaban vinculados a la línea de Diamante, a los más intransigentes, pero adquiere una enorme repercusión en el barrio Mataderos y en general. Cook sirve, no lo dejan hablar en la asamblea porque la línea de Diamante estaba enojada con él, a partir del pacto estaba enojada con él, pero es en enlace y trabaja activamente en enlace con las 62 organizaciones. Claro. Una pregunta, ¿en qué momento se produce una distancia que comienza a ser como insalvable y ya Perón lo aleja como interlocutor? ¿Y qué le pasa a Cook con eso, digamos? ¿Siente que tiene que defenderlo igual? ¿Que no? ¿Que hay que tomar por otro camino? ¿Cómo tenés eso? Bueno, es justamente en este momento. La CGT, dominada por Bandor,
hace la clásica trampa, que consiste, llama a paro un día domingo sin previa preparación. Bien, hay una arquitectura, hay una ingeniería de la medida de fuerza. Por lo tanto, eso día después termina en un fracaso. Entonces, después, la burocracia sindical y los frondicistas dicen que fue un acto golpista de trotskistas, acusan a Cook y le piden a Perón la cabeza de Cook, y Perón se las da. Esto sucede en la primera semana de 1959, cuando en el Caribe había un terremoto que había llegado a toda América, así que meses después Cook va al único lugar donde había en los hechos una revolución antiimperialista, y va a Cuba. Cuando Cook le recomienda a Perón que se fuera a vivir a Cuba, como para dar cuenta de una posición de resistencia antiimperialista, inclusive Fidel en aquel momento está de acuerdo, la distancia ya era insalvable. Es como la búsqueda de un gesto simbólico que no se iba a cumplir, ¿no? Mira, en política no hay nada insalvable. Yo suelo dar este ejemplo. Mao Zedong hizo una alianza con Chiang Kai-shek. Al lado de Chiang Kai-shek, Macri es de izquierda. O sea, quiero decir, ¿por qué? Porque el enemigo es que Japón había invadido China. ¿Bien? Lo que te define a vos es el enemigo. El enemigo te define las alianzas que haces. Así que yo no diría tanto. Ahora en Cuba, Cook hace algo extraordinario que el peronismo nunca se lo agradeció suficientemente. Primero convence al Che que el peronismo no es fascista. Digo, en el mundo todavía se cree que el peronismo es un movimiento fascista. Entonces, a pedido del Che, hace un informe para Fidel. Es un informe demoledor sobre el Partido Comunista. Yo los invito a que lo lean, porque lo que pensaba Cook, que ya para ese entonces había tomado el materialismo dialéctico como herramienta, dirá años después los comunistas somos nosotros, o sea, dirá una serie de cosas que ahora no. Bueno, él hace ahí una contribución al peronismo y al antiimperialismo en el continente muy, muy central. Ahora, él le siguió escribiendo cartas a Perón porque era evidente que si Perón iba a vivir a Cuba en un momento de enorme auge de las luchas populares y antiimperialistas en América y en el mundo, era extraordinario, ¿no? Y hay una última carta, pero aparte muy, muy, muy emocionante, que Cook le recrimina a Perón, que en el exilio siempre estuvo en los lugares más reaccionarios y que ahora estaba en una jaula, que era la España católica, ¿no? Claro. Bien, estamos con Daniel Sorín en Vía Libro. Le vamos a pedir que reitere las maneras de acceder al libro que ha sido, digamos, relanzado en forma virtual, y le vamos a hacer una última pregunta en estos minutos tan políticos, donde otra vez hay una coalición inestable. ¿Qué mensaje tendría para dar Cook hoy en un ejercicio de ucronía un poco forzado, querido Daniel? Bueno, antes, la forma de llegar al libro es www.alfondoaladerecha.ar. Bien. Depende de qué momento de Cook, ¿no? Claro. Y, a ver, yo voy a decir lo que me gustaría que diga. A mí lo que me gustaría que él diga es, nos podemos aliar con cualquiera. Lo que no podemos es cerrarle a quien es el enemigo. Claro. Entonces, si una alianza no pone como enemigo la lucha antiimperialista, no sirve. Puede servir temporariamente durante 2-3 años. Pero en definitiva no sirve. Claro. Lo que no hay que errar es el enemigo, el blanco del disparo. Después, uno se puede aliar con cualquiera y disputarle el poder, claro. Muchas gracias, Daniel, y ojalá que en esta nueva etapa de circulación
de John William Cook, la mano izquierda de Perón, se conozcan más estas cosas que hacen al carozo de nuestra cultura política. Gracias. No, gracias a vos. ¿Puedo decir una cosita más chiquita? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tanto Maceo como yo, ahora que tenemos un recreo de la pandemia, estamos dispuestos a ir a discutir los temas en cualquier sociedad de fomento, unidad básica, lo que sea. Difundir el tema, hablar, discutir. Bien. Gracias, Vicente. Tomen nota que faltan discusiones, precisamente. Un abrazo grande y muchas gracias.